la teoría molecular de los gases es únicamente complementar algunas pequeñas cositas, mientras que en las leyes de los gases nosotros vamos a ver cómo deducir las fórmulas y a partir de esa fórmula nos va a servir para lo que es la teoría molecular de los gases. El segundo bimestre lo compone en este caso fuerzas intermoleculares y el tema de lo que es las soluciones. El tema de fuerzas intermoleculares, lo que nosotros tenemos que revisar o recordar es cómo determinar la polaridad de las moléculas. Vamos a revisar nuevamente este tema de polaridad. Vamos a revisar en este caso nuevamente la teoría de la repulsión del par de electrones de la capa de valencia, porque recuerden que de eso se desprende la polaridad. Pero esta polaridad va a estar enfocada en dos grupos. En el grupo de los inorgánicos, que es lo que ustedes vieron en el prepo, y vamos a enfocarnos luego en el tema de las moléculas orgánicas. Es decir, vamos a revisar en este caso lo que conlleva a las funciones orgánicas y cómo determinar la polaridad de las moléculas orgánicas. Eso en cuanto al tema de fuerzas intermoleculares. Una vez que revisemos esto, dentro de este mismo tema, nosotros vamos a revisar lo que es el tema de propiedades de los líquidos y luego revisaremos lo que es el tema de propiedades de los sólidos. Entonces vamos a ver propiedades de los líquidos y revisaremos el tema de las propiedades de los sólidos. ¿De acuerdo? No es difícil estos dos últimos. Estos dos últimos temas derivan de que ustedes sepan sacar la polaridad de una molécula. Y lo único que tenemos que hacer es complementar un poquito más, pero ahora relacionado al tema de fuerzas intermoleculares. Dentro de este tema de fuerzas intermoleculares, también es importante que ustedes recuerden las fuerzas intramoleculares, no confundir inter con intra. Las fuerzas intramoleculares son las que ustedes vieron en el prepo, es decir, tienen que determinar cuándo tengo un compuesto covalente y cuándo tengo un compuesto de estilo iónico. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que revisar también dentro de este tema, porque lo que nos interesa es justamente un tema de las propiedades de los líquidos, es encontrar y determinar, en este caso, los puntos de fusión y ebullición que tienen compuestos líquidos. Y todo eso se deriva a partir de las fuerzas intermoleculares y para ello es necesario revisar, antes de todo eso, lo que es el tema de fuerzas intramoleculares. Porque recuerden ustedes que dentro de las fuerzas intramoleculares deben recordar que los compuestos de estilo iónicos siempre van a ganarles, en este caso, a los compuestos de estilo covalente en términos de fuerzas, bueno, no de fuerzas, sino en términos de puntos de fusión y ebullición. Y dentro de los covalentes, para determinar quién tiene mayor punto de fusión y ebullición, nos basaremos en lo que es la fuerza intermolecular. Dentro de los compuestos iónicos, ustedes ya lo revisaron, ya lo manejaron en el prepo, cómo se determinaba cuándo un compuesto tiene mayor punto de fusión y ebullición. Primero lo que tenían que hacer ustedes era determinar los valores de la carga, y si los valores de carga coinciden, la multiplicación de dichos valores, entonces lo que ustedes tienen que hacer era sacar los radios atómicos, y el que tenga menor radio atómico es el que me da mayor compuesto iónico, mayor estabilidad y por lo tanto mayores puntos de fusión y ebullición. Entonces, eso es lo que vamos a revisar entonces en cuanto al tema de fuerzas intermoleculares. ¿De acuerdo? Y finalmente, dentro del tema de solución, nosotros vamos a aprender, en este caso, a preparar una solución o cómo se prepara una solución. Y para preparar una solución, lo que nosotros tenemos que ver y revisar es, en este caso, las formas de expresar la concentración, que son un poco de fórmulas que tenemos que aprender. Formas de expresar las soluciones. Y finalmente, el último tema que se revisa en la materia es nuevamente el tema de reacciones en solución. Reacción en solución. Entonces, esos son los temas que nosotros vamos a revisar
en cuanto a términos de lo que es este curso. Este curso se va a llevar de esta manera. Y una ventaja de haber estudiado, en este caso, el primer bimestre, lo que es la reacción de gases, es que esto también nos sirve, en este caso, para lo que es reacción en solución. Entonces, estos dos temas se complementan entre sí, porque nuevamente, al final, ustedes tienen que recordar la estequiometría. Y bueno, ahora último, también se podría decir que un tema adicional dentro del tema de lo que es la reacción en solución es también el tema de la titulación. Ahora último también aparece este tema de la titulación, pero aparece un poco maquillado, ¿no? En la prueba no es que les dicen se va a titular esto con esto, sino que les ponen un poquito más fácil, por así decirlo, le maquillan un poquito más al tema de la titulación, pero sin embargo, sí está presente cuando nosotros realizamos una reacción en solución. Dentro de este tema de preparar soluciones, también vale destacar que vamos a revisar todo lo que conlleva a soluciones, ¿no? Cómo se preparan, formas de expresar la solución y además de ello, también una forma de expresar o de realizar una titulación de una solución es por medio de la fórmula de la dilución, que es una pequeña formulita nada más que tenemos que aprender. Entonces, estos son los temas que nosotros vamos a manejarnos en cuanto a la materia de química general. Entonces, el primer tema que vamos a revisar, la clase del día de hoy, va a ser en este caso el tema de lo que conlleva los gases, ¿no? Y para ello, entonces, vamos a dar antes de empezar, ¿no? Dado que esta es la primera clase, siempre me gusta empezar con algunas cosas que en cierta manera nos va a ayudar dentro de lo que es la reacción, aprendernos algunos pesos moleculares que yo considero importantes, porque eso nos ayuda a ahorrar un poquito de tiempo, a no estar buscando en este caso porque a veces dan, a veces no dan en las pruebas, es el tema de los pesos atómicos de algunos elementos importantes. Entonces, para aquí en este punto yo considero que sí es importante que ustedes se manejen los siguientes pesos atómicos. El peso atómico del hidrógeno es una unidad de masa atómica que ustedes tuvieron que haber aprendido como UMA, eso lo vimos en el prepo. Sin embargo, nosotros ya no vamos a trabajar con el UMA, ¿sí? Vamos a dejar de lado eso. Vamos a trabajar ahora con la unidad gramo-mol. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a usar una formulita que, bueno, los que han sido mis estudiantes, ya me adelanté un poquito, a indicarles la fórmula general de moles para no estar usando a cada rato la tabla de transformación de unidades químicas. Ya les voy a colocar la fórmula. Entonces, hidrógeno, 1 gramo por mol. Vamos a trabajar con el oxígeno, que es 16 gramos por mol. Vamos a trabajar bastante con el nitrógeno también. Este es de 14 gramos por mol. ¿De acuerdo? Y también con el que vamos a trabajar bastante es con el carbono, que en este caso el peso atómico es 12 gramos por mol. ¿Para qué nos sirve esto? Para ganar tiempo. Sí, yo siempre les digo, ponerme ese rato a buscar en la prueba donde me dieron el peso atómico, a veces me dan al principio, a veces en la misma pregunta. Entonces, para no andar perdiendo tanto el tiempo, yo considero que lo importante es que ustedes esto se lo memoricen, que les va a ayudar un montón. ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad de esto es que ustedes calculen de manera más rápida dos cosas. Primero, que calculen más rápido los pesos moleculares, el cual un peso molecular, ¿cómo se definía? Se definía como la sumatoria de los n por los pesos atómicos, que eso ustedes lo vieron cuando veíamos en el prepo transformación de unidades químicas, ¿no? Y la segunda formulita con la que nosotros vamos a trabajar es con la fórmula general de moles. Esta segunda fórmula nos va a ayudar un montón. Para calcular las moles directamente, nosotros vamos a emplear esta fórmula que se define como masa dividido para un peso molecular o un peso atómico, ¿de acuerdo? Cuando voy a trabajar con peso molecular, recuerden ustedes que peso molecular yo lo trabajo cuando yo tengo un compuesto, ¿de acuerdo? Y un peso atómico cuando yo tenga, en este caso, un elemento. Sin embargo, ustedes están acostumbrados, o bueno, la mayoría de ustedes debería estar acostumbrados con el famoso átomo gram. Sí, quiero que se quiten. Me disculpa, chicos, estoy un poquito enfermo. Pero bueno, lo que les quería comentar.
era que nos quitemos el chip del famoso atomogramo. El atomogramo, yo sé que ustedes lo trabajaban cuando nosotros teníamos moles de elemento, cuando yo transformaba de gramo de elemento, subía al apartado de atomogramo. Aquí nos vamos a manejar únicamente con la palabra mol. Aquí ya no existe atomogramo, ya no existe nada de eso. Solo existe la palabra mol. Olvídense del atomogramo. Entonces, lo que vamos a decir, y por eso la fórmula general de moles, ¿no? Y por eso es la fórmula general de moles como masa sobre peso molecular. Y algo importante de esta fórmula es que la masa tiene que estar sí o sí en unidades de gramos. No puede estar en otra unidad que no sea el gramo. ¿De acuerdo? Si está en kilogramos, si está en libra, lo que sea, lo que tienen que hacer ustedes es transformar a gramos. No hay más. Tienen que transformar a gramos la masa para poder usar esta fórmula. Entonces, lo voy a anotar aquí. No quiero que se confundan. Yo sé que ustedes en la vida, cuando trabajaban con elementos y transformaban las unidades químicas, ustedes recordarán que ustedes trabajaban como atomogramo de un elemento. ¿De acuerdo? Ahora ese atomogramo de elemento va a ser lo mismo, igualito, idéntico, a referirse a la palabra mol, pero de elemento. ¿De acuerdo? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Sin embargo, aquí nosotros ya no vamos a usar la terminología atomogramo, sino que directamente mol. Punto. Todo va a ser mol. Por ese motivo es que se trabaja con esta fórmula general. Masa sobre peso molecular o peso atómico. Vuelvo y repito, cuando uso peso molecular, cuando tengo un compuesto, cuando uso peso atómico, cuando tengo un elemento. Entonces, eso es con lo que nosotros nos vamos a manejar dentro de este curso. Vamos entonces a recordar también otras cosas importantes que vamos a manejar dentro de este curso. Es justamente el tema de la densidad. No se olviden que la densidad es una relación entre masa sobre un volumen. Está representada por la letra griega pi o la letra griega delta, en la cual representa una relación de masa para un volumen. ¿De acuerdo? Masa sobre un volumen. Es lo más importante que debemos nosotros recordar aquí. Asimismo, antes de entrar al tema de gases, me gusta compartir los sistemas con los cuales nosotros vamos a manejarnos. Los sistemas que nosotros vamos a ver en el apartado de gases va a ser diferentes tipos de procesos que llevan a cabo un sistema. Pero ¿cómo se define un sistema? Un sistema en este caso se lo define como las paredes, ya sean imaginarias o reales, que abarcan una parte del universo. A eso se lo define como un sistema. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, este es mi universo y dentro de mi universo lo que yo voy a hacer es darle o tomar una parte del sistema. Eso lo vamos a llamar como sistema. ¿De acuerdo? De todo el universo yo voy a tomar una sola parte. Y de esta parte yo voy a hacer el estudio. El estudio que nosotros nos interesa en el tema de gases va a ser definir las propiedades de este sistema. ¿Y cuáles son las propiedades del sistema con el que nosotros vamos a trabajar en el tema de gases? Va a ser el tema de la presión, vamos a definir la presión, vamos a definir el tema de temperatura, vamos a definir en este caso el tema de volumen y vamos a definir en este caso las moles o masa que está dentro de mi sistema. Entonces, de parte del universo nosotros vamos a tomar un sistema y en ese sistema yo siempre voy a tener estas propiedades dentro de lo que es el tema de gases. Siempre voy a tener que definir mi presión, mi temperatura, mi volumen y el número de moles. Siempre voy a trabajar con estas características. Y dentro de este sistema, ¿qué tipos de sistemas, no? Yo puedo tener, un montón de sistemas abiertos, cerrados, aislados, pero eso a nosotros no nos interesa estudiar. Sin embargo, sí nos interesa estudiar también lo que son algunos procesos, ¿sí? Algunas palabras importantes que ustedes deben saber. Siempre que ustedes lean un proceso que es isotérmico, cuando lean la palabra isotérmico,
Eso significa que nosotros estamos trabajando a lo que es temperatura constante. Cuando nosotros leamos la palabra isobárico, nosotros debemos tener claro que lo que me está diciendo es a presión constante. Y cuando nosotros leamos un proceso isocórico, leamos la palabra isocórico, entonces decimos que el volumen permanece constante. Entonces, esos son los procesos con los cuales nosotros vamos a trabajar y nos vamos a manejar. ¿De acuerdo? Palabritas importantes que hay que tomar en cuenta. Algo importante que nosotros también tenemos que ver es el tema de las unidades. Nosotros aquí vamos a trabajar bastante con lo que es conversión de unidades. Entonces, sí es importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son las unidades que vamos a trabajar en el tema de gases. Entonces, para el tema de gases, nosotros vamos a trabajar con las siguientes unidades. Vamos a trabajar, en este caso, bueno, aquí ya lo tenía anotado, la presión en gases la vamos a trabajar nosotros en unidades de atmósfera. En temperatura nos vamos a manejar en la unidad de Kelvin. En el volumen nos vamos a manejar en la unidad de litros. Y en la unidad de moles nos vamos a manejar con la unidad de mol. Esas son las unidades con las que nosotros tenemos que manejarnos. Y algo importante que vamos a trabajar en los gases es que siempre acostúmbrense a definir su sistema. Definan sus sistemas. ¿Qué es definir un sistema? Un sistema yo lo defino cuando tengo características iniciales, cuando tengo propiedades iniciales, y esas propiedades iniciales le vamos a llamar como estado número uno. Y dentro de ese estado número uno, nosotros vamos a tener propiedades. ¿Pero qué propiedades vamos a definir? Vamos a definir las propiedades de presión, temperatura, volumen y moles. El ejercicio mismo nos va a dar las características o los datos de presión, temperatura, volumen y moles. Ya eso lo vamos a llamar nosotros como estado número uno. Definir cuánto vale la presión, cuánto vale la temperatura, cuánto vale el moles y cuánto vale, en este caso, las moles dentro de ese sistema. ¿Qué vamos a llamarle como uno, como inicial? ¿Sí? Serían las condiciones iniciales. Y vamos a tener el estado número 2, en la cual también voy a tener que definir mis propiedades de presión, de temperatura, de volumen y de moles. Y a este le vamos a llamar como estado final. ¿De acuerdo? Para pasar del estado inicial al estado final, tuvo que haber existido algún tipo de proceso. Hay un montón de procesos, como ya los habíamos visto aquí, ¿no? Isotérmico, isobárico, isocórico. Hay más procesos adiabáticos, etcétera. Pero a nosotros no nos interesa estudiar eso. No nos interesa estudiar el proceso. Pero debemos tener en cuenta que tiene que haber un proceso, ¿no? Algo tuvo que haber cambiado, algo tuvo que haber realizado trabajo para yo poder, en este caso, llegar a estas condiciones número 2 o finales. Cuando veamos el tema de lo que es mezclas gaseosas con reacción, con la reacción, entonces el cambio, el que me va a dar el cambio es la reacción. Y ahí sí me toca ver el cambio, pues no. Ahí sí me toca estudiar la reacción, ver qué se está llevando a cabo, qué se produce, qué no se produce, cuánto me sobra, si tengo, por ejemplo, en este caso, reactivo limitante, tengo el reactivo en exceso, tengo porcentaje de rendimiento de reacción, tengo porcentaje de pureza. Vamos a ver diferentes tipos de casos, ¿no? Porque aquí tenemos que ser más visuales, mucho más visuales. En el prepo, nosotros solamente habíamos manejado pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas cosas, pequeñas, por así decirlo, en cuanto a lo que era el porcentaje de pureza y en cuanto al término de lo que es el rendimiento de una reacción. Aquí lo vamos a profundizar mucho más y hay que tener un poco más de cuidado, porque ya vamos a ver los casos. Nuevamente vamos a trabajar aquí con moldes, moldes en los cuales
depende de cada caso, ¿sí? Realmente depende de cada caso y hay que ser un poquito más visuales, la verdad. Y para ello, yo les recomiendo muy comedidamente que se acostumbren a definir sus estados. Yo sé que es un poquito más complejo, pero acostúmbrense a hacerlo, ¿sí? Yo sé que me lleva tal vez un par de minutos más, pero les va a servir que solamente coger y lanzar los datos así por así. Entonces, mi recomendación, hágalo, chicos. Hágalo de esa manera. Listo, entonces ya habíamos hablado de pequeñas cosas, vamos a definir nuestros estados. Y bueno, aquí realmente lo que más se va a trabajar es con unidades de presión, unidades de temperatura, unidades de volumen y unidades de moles. Entonces, para ello ustedes necesitan saber y necesitan conocer el tema de lo que era transformación de unidades de presión, de temperatura y de volumen. ¿Sí? No vamos a enfocarnos tanto en eso, no es mi finalidad eh, profundizar tanto eso. Sin embargo, sí es importante para mi punto de vista, si es que quieren ganar un poco más de tiempo, que se lo sepan, ¿no? Aquí lo importante es ganar tiempo. Vamos a ver las importantes, ¿no? Con las que sí vamos a trabajar bastante. Es con el tema de masa, sí, las unidades de masa. Quiero que recuerden qué unidades vamos a trabajar. Por ejemplo, 1 kilogramo equivale a 2,2 libras masas. Bueno, le vamos a dejar como libras para que no se confundan. Y 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, ¿no? Sí les recomiendo que se aprendan. En cuanto a unidad de volumen, vamos a trabajar con 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 mililitro equivale en este caso lo mismo que centímetro cúbico. Y tenemos que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? Sí les recomiendo que se aprendan porque vamos a manejar bastante estas unidades. Y también la unidad que vamos a trabajar un montón es la unidad de presión, entonces sí recomiendo que se aprendan. Al menos esta. Una atmósfera equivale a 101,325 pascales. Esta sí necesito que se aprendan. Una atmósfera de presión, 14,7 psi. Milímetro de mercurio. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Y aquí quiero detenerme un rato, porque eso es lo que vamos a ver como primer tema. Es esta unidad, el milímetro de mercurio. Esto es lo que a nosotros nos interesa, muchachos. Que se acuerden que el milímetro de mercurio es una unidad. ¿De qué? De presión. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué es el milímetro? Es una unidad de longitud. Entonces, como es una unidad de longitud, si por ejemplo a mí me dan la presión, me dice la presión está, no sé, la columna dice que tiene 3 centímetros de mercurio. Ah, bacán. Entonces, si ya me da 3 centímetros de mercurio, simplemente le llevo el centímetro a milímetro y automáticamente transformamos a una unidad de presión. Entonces, esta sí es súper importante que nos manejemos. Sí, hay otras dos unidades más, no las voy a colocar, pero sin embargo, estas tres son las más importantes que a mi punto de vista deberían ustedes saber y memorizar. Ahora, en cuanto al tema de la temperatura, también vamos a trabajar bastante con este tema de la temperatura, pero eh, en este punto ya no interesa porque ya no estamos en el prepo. Entonces, yo les recomiendo, si en tal caso por ahí me ponen alguna, alguna nota mal parqueada, yo les recomiendo en este caso que usen la calculadora en el apartado de conversión que suele tener la mayoría de ustedes. Lo que tenemos que hacer es aplastar Shift, conversión, bajar hasta encontrar la unidad de temperatura y ya tengo cómo transformar de Fahrenheit a grados centígrados y de grados centígrados a grados Fahrenheit. Entonces, la única que sí tenemos que aprendernos, por así decirlo, es justamente la de Kelvin. Cómo transformar a Kelvin, porque eso ya no me da la calculadora. Entonces, la unidad de Kelvin, para obtener la unidad de Kelvin, recuerden a que era igual. Para obtener la temperatura en Kelvin, yo lo que tenía que hacer era a la temperatura en grados Celsius, tenía que sumarle 273. ¿De acuerdo? Si por ahí me ponen algo en Fahrenheit, bueno, ya saben, tienen ahí la calculadora, entonces que eso no les quite el sueño. La única que tendrían que en teoría aprenderse es esta, ¿no?
de Kelvin. Ustedes saben que para tener la temperatura en Kelvin es igual a la Celsius más 273. Eso en cuanto a las unidades que yo considero que deberían ustedes aprenderse de memoria. Eso, chicos. No sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a entrar a enfocarnos en el tema de gases. Cuando ustedes estén en el tema de gases, ustedes nunca en la vida tienen que olvidarse de algo. Jamás pueden olvidarse que la presión y la temperatura dentro del tema de gases tienen que ser en unidades absolutas. No pueden olvidarse de eso. Tenemos, mejor dicho, que trabajar en condiciones absolutas de presión y en condiciones absolutas de temperatura. Entonces, para ello, vamos a hablar de la presión. El primer tema que compete a química general es hablar únicamente de la presión. Entonces, nosotros en el tema de presión vamos a tener dos tipos de presiones. Vamos a tener una presión llamada presión barométrica y vamos a tener una presión que se conoce como presión manométrica. La presión barométrica también recibe otro nombre. También se conoce con el nombre de presión atmosférica. Y bueno, la presión manométrica ya le vamos a ver que es una presión que se le conoce también con el nombre de presión relativa. ¿De acuerdo? Dentro de la presión barométrica o atmosférica, lo único que tienen que recordar es como su nombre mismo lo dice, ¿qué es la presión atmosférica? La presión que rodea, en este caso, la atmósfera. Por ejemplo, a nivel de costa, ¿cuál es la presión atmosférica? La presión atmosférica es de una atmósfera. Mientras que, por ejemplo, en la ciudad de Quito, la presión atmosférica es de 540 milímetros de mercurio. Esas serían entonces, en este caso, las presiones que, bueno, en teoría deberían saber, ¿de acuerdo? Deberían conocer, ¿sí? Cambio en de estilo manométricas o relativas, yo voy a tener dos tipos de presiones. Voy a tener las presiones de acuerdo al instrumento que yo esté usando. Por lo general, en este caso, nosotros vamos a trabajar con dos instrumentos de medición de presión. Hay un montón, pero la que nos compete para química general son los llamados tubos en U. Y vamos a tener, en este caso, también una presión manométrica, valga la redundancia, dado por un manómetro. Voy a ponerlo aquí, que me lo arroja un manómetro. Y el manómetro es nada más y nada menos que un instrumento de medición de presión. Ambas son instrumentos, ¿no? Pero quiero hacer aquí una aclaración, ¿no? El manómetro es el manómetro, les voy a traer aquí una imagen de un manómetro de medición como instrumento. Bueno, aquí me comí la S. Como instrumento. Entonces, por ejemplo, esto de aquí es justamente un medidor de presión de instrumento de estilo manómetro. ¿Y qué me da este manómetro? Me da una presión manométrica, me ofrece una presión manométrica. Este es el manómetro que me ofrece una presión manométrica. Yo cojo, simplemente veo dónde me apunta la aguja del medidor y hago la lectura directamente de la medición que me está dando, en este caso, el manómetro. Punto. Entonces yo cojo, leo y punto. Ya esa es la presión manométrica que me da. Sin embargo, nosotros también tenemos otra presión que me ofrece el instrumento de tubo en U. Y el instrumento de tubo en U, en este caso, me ofrece directamente una presión, o las fórmulas, mejor dicho, me ofrecen
una presión que ya es una presión absoluta, ¿no? Alguien me podría decir, pero bueno, entonces, ¿no habíamos dicho que me da una presión manométrica? Sí, sí te da, pero los tubos en U, la presión manométrica te la da el fluido manométrico. Entonces, grábense en eso. El fluido manométrico es la que me da la presión manométrica. Sin embargo, todo el tubo en U, me ofrece algo que se conoce como una presión absoluta. Entonces, además de ello, yo voy a tener una tercera presión que se conoce con el nombre de presión absoluta. Y esta presión absoluta, ¿cómo se la define? Se la define de manera general como la presión manométrica, que se la representa generalmente con una letra G, más la presión atmosférica, que se la representa con una letra, bueno, igual no, bueno, esta no tiene letra, pero a eso se le conoce en este caso como la presión absoluta. La presión absoluta, bueno, de manera general se la representa con una letra A. Entonces, la presión absoluta se la representa con una letra A y esa va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Sin embargo, la presión absoluta, aquí hay que tener un poco de cuidado y un poco de manejo, es con los tubos en U. Los tubos en U no cumplen con la fórmula general, no cumplen esta fórmula de que sea igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, porque los tubos en U dependen de cada caso. Depende de cada caso. Y por lo tanto, como depende de cada caso, nosotros vamos a tener diferentes fórmulas por cada tubo en U que nosotros tenemos en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, para encontrar la presión absoluta de un tubo en U, ¿de qué depende? Depende de cada caso en el que esté. Si yo no tengo un tubo en U, lo único que tengo que acordarme es que la presión absoluta es la manométrica más la atmosférica, punto. Pero si a mí me dan un tubo en U, depende de cada caso en el que yo esté en el tubo en U. Y para ello, ¿qué tengo que saberme? Las fórmulas. ¿De acuerdo? Las fórmulas. Entonces, ya sabemos cómo encontrar la presión absoluta de un gas. Por medio de la fórmula general, si es que no tengo un tubo en U, y si tengo un tubo en U, depende de cada caso. Entonces, vamos a hablar en este caso de lo que es los tubos en U. Entonces, primer tema, tubos en U. Entonces, estos tubos en U tienen como fluido el gas a medir la presión y tienen además una medición que me da el fluido manométrico. A ver, fluido manométrico. Entonces, este fluido manométrico, como su nombre mismo lo dice, un fluido. ¿Y este tipo de fluido quién es? Va a ser un líquido manométrico. Va a ser un líquido. Y dado que yo voy a trabajar con presiones dentro de los tubos en U, aquí aparece una nueva presión que se conoce como la presión hidrostática. Entonces aquí nace una nueva presión que se conoce como la presión hidrostática. ¿Y esta presión hidrostática de qué depende? Depende del nivel de líquido. ¿Y la presión hidrostática a qué va a ser igual? Entonces aquí tenemos que aprendernos la siguiente formulita. Presión hidrostática va a ser igual a qué? A la densidad del fluido por la gravedad y por la altura de la columna del fluido. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener como presión hidrostática. Entonces, esta formulita no pueden olvidarse porque la vamos a trabajar bastante. Y algo importante aquí es el tema de manejo de unidades. Yo les recomiendo que para el tema de manejo de unidades, todo trabajemos en lo que es en sistema internacional. Dado que ustedes todavía no manejan muy bien el tema de unidades, todo lo vamos a manejar en SI.
¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de trabajar en SI? Como todo voy a trabajar en SI, la presión hidrostática en sistema internacional me va a quedar en Pascal. La gravedad, como la voy a trabajar en sistema internacional, tendrá que estar en kilogramo por metro cúbico. La gravedad, dado que la estoy trabajando en SI, tiene que ser metros sobre segundo al cuadrado y la altura me tiene que dar en metro para yo poder garantizar que la presión hidrostática me quede en pascales. Entonces no se olviden de eso. Ustedes van a trabajar todo en lo que es sistema internacional. Entonces, si me toca transformar por ahí alguna unidad, tengo que hacerlo. ¿Para qué? Para garantizar que efectivamente me quede la presión hidrostática en pascal. Entonces, dentro de los tubos en U, yo voy a tener los diferentes casos de tipos de manómetros en tubo en U. Entonces, ¿cuáles son los casos que nosotros vamos a tener? Los casos son los siguientes. Voy a tener un manómetro de tubo en U con extremo cerrado, es decir, aquí no hay nada. Y voy a tener los manómetros de tubo en U abiertos a la atmósfera, o también conocidos como brazo abierto a la atmósfera. Estos son los tipos de manómetros con los cuales nosotros nos vamos a manejar. Y cada tubo en U va a tener su propia fórmula para calcular, en este caso, lo que es la presión absoluta del gas. Entonces, vamos con el primer caso. Cuando tengo un manómetro de extremo cerrado, es decir, aquí no interviene nada, tengo un vacío en el manómetro. Entonces, ¿cómo se deducen estas fórmulas? El que quiera aprenderse las fórmulas en buena hora, y para las personas que no quieren aprenderse las fórmulas, hay una forma de deducir estas fórmulas. Para deducir las fórmulas, lo que me dice es lo siguiente, que ustedes tienen que ubicar en el manómetro el punto más bajo donde se choquen dos fluidos diferentes entre sí. Entonces, ¿dónde tengo el fluido más bajo? El fluido más bajo lo voy a tener aquí. ¿Dónde se chocan los dos fluidos? Miren, ¿dónde se chocan los dos fluidos? El punto más bajo. Aquí tengo un punto y acá tengo otro punto. ¿Cuál es el punto más bajo? Este es el punto más bajo. En el punto más bajo, nosotros vamos a colocar nuestro nivel de referencia, en la cual nosotros vamos a decir, valga la redundancia, en el tubo en U, vamos a colocar punto 1 y vamos a colocar punto 2. Por la mecánica de fluido, lo que nos dice es lo siguiente, que el punto 1 tiene que ser igual al punto número 2. Y lo único que tengo que ver es qué ingresa al punto 1 y qué ingresa al punto 2. ¿Qué está ingresando al punto número 1? Noten ustedes que ingresa la presión del gas. Si ven todo este fluido, es gas. Entonces ingresa la presión de gas. Entonces al punto número 1, lo que está ingresando es la presión del gas. ¿Está entrando algo más? No, no ingresa nada más. Y en el punto número 2, dado que tengo aquí un vacío, aquí no hay ningún tipo de fluido y no hay aire, por eso dice vacío. Entonces el único fluido que yo voy a tener es este líquido. Esto que está de color negro es el fluido manométrico, que es un líquido. Y para sacar, entonces, la presión, porque miren que habíamos dicho que presión hidrostática depende de una columna de un fluido. Entonces, noten ustedes que yo aquí tengo una columna de fluido. Y toda esta columna de fluido en el punto número 2, es decir, aquí en este punto número 2, toda esta columna de fluido me está generando una presión. Y dado que es un líquido, entonces me está generando una presión hidrostática. Entonces, en este caso, la presión del gas es igual a la presión hidrostática que nosotros vamos a tener en ese punto. Ya que es igual a presión hidrostática, densidad, gravedad por la altura de esa columna. Vamos con los manómetros de extremo abierto. Aquí ya interviene quién cosa. Interviene la presión atmosférica porque está abierto a la atmósfera. Y ojo, en este caso, para este caso de aquí, la presión del gas es igual a la presión hidrostática y esta es una presión de estilo absoluta, por si acaso, ¿no? Lo mismo acá. Nivel de referencia está aquí. ¿Qué ingresa? Punto número 1, punto número 2. ¿Qué ingresa al punto número 1? Ingresa en este caso únicamente lo que es la presión del gas. Y por el punto número 2, lo único que está ingresando es que la presión de la atmósfera. Y esta ya es una presión absoluta. Entonces, si ven que no se cumple, ¿no? Por ese motivo les decía, ¿no?
que tenemos que tener mucho cuidado al momento de sacar la presión absoluta. Si me da una presión manométrica leída por un manómetro, pues entonces se cumple esta fórmula de manera general, pero si me está dando el ejercicio, solo cuando el ejercicio me dé un tubo en U, pues entonces debo tener cuidado, ¿no? Porque las presiones absolutas para cada tubo es diferente. Miren, cuando tengo un tubo de extremo cerrado, la presión absoluta del gas es igual a la presión hidrostática, punto. Pero miren en este caso, cuando no existe una diferencia de nivel en la presión del gas en el fluido manométrico, entonces la presión absoluta del gas resultó ser igual a la presión atmosférica. Lo mismo tengo que hacer en este otro lado, el punto más bajo, punto 1, punto 2. Y lo mismo, ¿qué está ingresando por el punto número 1? Si ustedes ven, por el punto número 1 ingresa la presión del gas y además está ingresando una presión que me está dando la columna. Entonces, presión del gas más la presión hidrostática va a ser igual a ¿qué? Que ingresa por el punto número 2, únicamente la presión atmosférica. Y de aquí, si yo despejo la presión absoluta del gas, resultó ser igual a ¿qué? A la presión atmosférica menos la presión hidrostática. Entonces, miren, no se cumple. No se cumple con la fórmula general que nosotros habíamos colocado acá arriba. No se cumple. ¿Es por qué? Porque los tubos en U tienen sus propias fórmulas para calcular la presión hidrostática dentro del gas. Ya tienen sus fórmulas predefinidas en cada tubo en U. Es importante anotar, ¿no? Porque a veces en los ejercicios me suelen dar algunas palabritas claves para identificar en qué tipo de tubo estoy, ¿no? Por ejemplo, en este primer caso sería el caso en el cual no existe o no hay una diferencia de niveles, una diferencia de niveles en el fluido manométrico, en el fluido, en el fluido de estilo manométrico. No existe una diferencia en el fluido manométrico. Acá, este segundo caso, cuando ustedes lean que la diferencia de niveles del fluido manométrico se encuentra en el brazo, ojo, aquí sería la diferencia de niveles del fluido manométrico se encuentra en este caso ¿en dónde? En el brazo del gas. Entonces, la diferencia del fluido manométrico se encuentra en el brazo del gas. Ojo, en el brazo, en el brazo del gas. Y en el último caso, cuando ustedes lean en las pruebas, en los talleres, que el fluido o la diferencia del fluido manométrico se encuentra en el brazo abierto a la atmósfera. Abierto a la atmósfera. Entonces, ese sería nuestro tercer caso, ¿no? Y la misma historia, pongo mi nivel de referencia, punto 1, punto 2, que ingresa por el punto número 1. Por el punto número 1 únicamente está ingresando la presión del gas y por el punto número 2 ingresa la atmosférica más nuestro fluido manométrico. Entonces aquí se cumple que la presión absoluta del gas resultó ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática generada por el fluido manométrico. Entonces, estos son los tipos de casos que nosotros vamos a tener y vamos a manejar en este tipo de ejercicios. Listo, con esto podemos realizar nuestros primeros ejercicios de pruebas pasadas. Entonces, esto es lo que generalmente a ustedes les toman en la primera prueba. Les toman solamente un manómetro. ¿Sí? O sea, va una pregunta de manometría. Fijo, va. Por ejemplo, esta. ¿Qué dice? La presión del aire en el tanque de la figura se mide con un manómetro de extremo abierto con glicerina como fluido de manómetro. Densidad 1,2 gramos centímetros cúbicos. La presión barométrica, entonces ustedes ya tienen que saber qué era la presión barométrica. ¿Qué era la presión barométrica? Es la presión atmosférica.
¿Y para qué me da la presión atmosférica? Es la presión que está ingresando en el tubo abierto a la atmósfera. Dice, la presión barométrica es de 81 kilopascales. Me dice que una atmósfera equivale a tanto, la gravedad equivale a tanto. Responda, la presión del aire es mayor o igual que la presión atmosférica. Y B, me dice la presión absoluta del aire en el tanque es igual a, y me dice que lo escriba en PS6. Entonces, en este tipo de ejercicio, lo que tengo que ver es cómo me está dando el manómetro. Miren ustedes cómo me está ofreciendo el manómetro. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia de niveles, ¿en dónde lo tengo? Lo tengo en el brazo del gas. Bueno, está en el brazo del gas, no está en el brazo abierto a la atmósfera. Entonces, si alguien se quiere aprender las fórmulas, en buena hora escribe la fórmula y punto. Pero para las personas que no quieren aprenderse tanta fórmula, ustedes pueden deducir la fórmula. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que acabamos de hacer? ¿Dónde tengo que colocar mi nivel de referencia? En el punto más bajo. ¿Y qué tengo que decir? Punto 1 y punto número 2. ¿Qué ingresa por el punto 1? Entonces digo, presión en el punto 1 tiene que ser igual a la presión en el punto 2. ¿Qué ingresa al punto 1? Ingresa la presión del aire. Entonces tengo la presión del aire. Y nosotros sabemos que esta presión del aire ya es una presión absoluta. ¿Qué más está ingresando al punto 1? Ingresa la columna de fluido. Entonces, más una presión de estilo hidrostática va a ser igual en este caso al punto número 2. ¿Qué ingresa al punto número 2? Únicamente está ingresando la presión de la atmósfera. Y no hay que olvidarnos de lo que les mencioné en la parte de acá arriba, porque en los ejercicios también me suelen preguntar cuál es la presión hidrostática. Entonces, la presión hidrostática, no nos olvidemos que es la presión de qué estilo. Es una presión de estilo manométrica. Y si es una presión de estilo manométrica, entonces es una presión relativa, que fue lo que habíamos puesto aquí. La presión manométrica es igual a ¿qué? A la presión que me está dando el fluido manométrico, que es ¿quién? La presión hidrostática. Entonces, si en la prueba, bueno, sí creo que tengo una pregunta, ya la voy a buscar, en la cual también les pregunta cuál es la presión hidrostática. Entonces, entonces, nosotros tenemos que tener claro que esta presión hidrostática es una presión manométrica. Entonces, por si acaso le pongo la G para que no se olviden, ¿no? Que aquí en este caso, la presión hidrostática es la presión manométrica. Listo, entonces, de aquí, ¿qué vamos a hacer? De aquí lo que voy a hacer es despejar la presión del aire. Entonces, la presión del aire absoluta va a ser igual a ¿qué? A la presión generada por la atmósfera menos la presión hidrostática o manométrica. ¿Y qué era lo primero que me preguntaba? Me decía, ¿la presión del aire es mayor, igual o menor que la presión atmosférica? Entonces, noten ustedes, ¿a qué es igual la presión del aire? La presión del aire va a ser a la atmósfera, pero restado algo. Restado algo, le estoy restando. Miren, a la presión del aire le estoy restando algo a la presión atmosférica. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros en cuanto a la presión del aire, chicos? ¿Qué podríamos decir? Si estoy restándole la presión atmosférica menos algo, entonces la presión del aire, ¿qué va a ser? Mayor, igual, menor que la presión atmosférica. Igual, ya tenía que haber descartado, ¿sí? De entradita, ¿no? Eso era lo primero que tenía que descartar, porque ya me estoy dando cuenta que la presión del aire no es igual a la presión atmosférica, sino que es igual a la presión atmosférica menos algo. Entonces, ¿qué dirían ustedes de la presión del aire? ¿Va a ser mayor o menor que la atmosférica? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían, chicos? Que va a ser mayor. Menor. Seguro, mírale bien. Creo que es La presión menor. del aire, exactamente, nada de creo, con seguridad, tiene que decir, es menor. Y esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos restando algo. Pues miren, la presión del aire no es igual a la presión atmosférica, sino que es igual a la atmosférica, pero restado algo. Entonces estoy restándole algo a la presión atmosférica, por lo tanto, la presión del aire es menor. Tiene que ser menor. Menor por la fórmula. ¿De acuerdo? Tiene que ser menor por la fórmula. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna duda
pregunta. Sí, quedó claro entonces la primera parte. Entonces la respuesta tenía que ser aquí menor. Menor. Vamos con la siguiente parte. Me dice calcule la presión absoluta del aire. Listo, ya solo es reemplazar datos. Entonces, reemplacemos los datos. Presión atmosférica. ¿Cuánto me decía que era la presión atmosférica? Miren, aquí está. 81 kilopascales. Entonces, de aquí nosotros sabemos que la presión atmosférica es 81 kilopascales. ¿Ya? ¿Qué más me dice? Me dice que la glicerina tiene como densidad 12. Bueno, 1,2. La densidad del fluido manométrico. ¿Y qué va a ser igual? Va a ser igual a 1,12, 1,2 gramos centímetros cúbicos. Y ya, eso sería todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular primero la presión hidrostática del gas, del fluido, perdón. Que sería presión hidrostática, ¿a qué sería igual? ¿A qué era igual la fórmula? Decía que era la densidad del fluido por la gravedad y por la altura de la columna. ¿Y qué les dije? Que todo tiene que estar en SI, chicos. ¿Sí? Todo tienen que transformar a SI. ¿Sí? ¿Para qué? Para garantizar que esta presión nos quede en pascales. Me debe quedar, mejor dicho, en pascal. ¿De acuerdo? Tiene, mejor dicho, que quedarme en pascales. Y para que me quede en pascal, todo esto tiene que estar en SI. Y noten ustedes que la densidad no está en SI. ¿Qué la voy a hacer? La voy a transformar. ¿Y cómo la transformo? Sin tanta complejidad, recordando la densidad del agua. Aquí era igual la densidad del agua. La densidad del agua, nosotros sabemos que es 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Y eso a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, de esta manera transformo directamente la densidad del fluido. Entonces, la densidad del fluido manométrico en SI, lo único que tengo que hacer es a esta densidad, dado que tiene las unidades del agua, lo que tengo que hacer es únicamente multiplicarle por 1000. Entonces, tenemos aquí 1200 kilogramos por metro cúbico. Listo, ya está transformada la densidad del fluido manométrico y con eso ya puedo calcularlo. Entonces, en este caso sería 1200 kilogramos por metro cúbico por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y por la altura de la columna, que eso es dato, miren, 0,5 metros. Ya me está dando la altura de la columna, que es de 0,5 metros. Ponemos eso en la calculadora y con eso se acabó. Tengo la presión en pascales. Cientos. Ya de 5886 pascales. Y listo, ya está en pascales. Mi presión barométrica, el problema de este man es que está en kilopascales, está jodiendo ese kilo, pues lo que le hago es transformarle a pascal. Nosotros sabemos que el prefijo kilo equivale 10 al cubo, entonces es lo mismo que añadirle 3 ceros. Entonces esto es igual a 81, 1, 2, 3 pascales. Y listo, ahora sí ya está todo en las mismas unidades, por lo tanto lo que hacemos es que ahora sí puedo reemplazar en la fórmula de presión del aire, de mi presión de gas. Va a ser igual a la atmosférica, que ya la tenemos. Va a ser igual a esto, más la presión hidrostática, que ya la habíamos calculado, que era esto. Y con eso ya tenemos la presión en pascales. Entonces sería 81.000 más 5.886. Sale ese valor. Listo. Ya tenemos la presión absoluta de nuestro gas. Entonces la presión del aire absoluta ha sido de 86.000
886 pascales. Pero ahí no acaba el ejercicio porque me falta en este caso un último paso, transformar de pascales a PSI. Entonces, por las unidades, nosotros sabemos que 101,325 pascales equivale en este caso a una atmósfera de presión. Y adicionalmente, nosotros sabemos que en una atmósfera de presión equivale a 14,7 PSI de presión. Entonces, nos queda 14,7 para 5,325. Entonces, ha sido de 12,61. Y esa sería entonces la respuesta al ejercicio. Entonces, la presión absoluta del aire es igual a 12,61 P6. P6 de presión. ¿Dudas, preguntas? Eso, chicuelos. Hagamos otro ejercicio. A ver. Dice, calcule la presión manométrica en un sistema si el manómetro de tubo abierto lleno con mercurio, miren, esto ya es un golazo, me hayan dado mercurio. ¿Por qué? Porque tranquilamente puedo transformar la unidad a milímetros y ya garantizo que tengo presión. Indica una diferencia de niveles de 0,10 metros en el brazo abierto a la atmósfera. Brazo abierto a la atmósfera. Me está diciendo que en el brazo abierto a la atmósfera se encuentra la diferencia de niveles. Entonces ya deberíamos saber en qué caso estoy, ¿no? ¿En qué caso estoy? Aquí, miren. La diferencia de niveles del fluido manométrico se encuentra en el brazo abierto a la atmósfera. Entonces, nosotros ya sabemos que estamos en este tipo de tubo. ¿De acuerdo? Estamos en este tubo. Este es el tubo en el que yo me encuentro. Sí, porque ya me está dando el ejercicio que me encuentro en este tubo, ¿no? Y bueno, ya saben ustedes, ¿no? Pueden deducir la fórmula, pueden aprenderse. Ya depende de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Yo en lo personal prefiero deducir la fórmula para no estar aprendiéndome tanta fórmula, la verdad. Entonces, esta es la fórmula con la cual nosotros vamos a trabajar. Me dice, calcule, bueno, me pide dos cosas, ¿no? Calcule primero la presión manométrica. Aquí era igual la presión manométrica, es igual a la presión hidrostática, no nos olvidemos de eso. Esa es la presión manométrica. La hidrostática es la manométrica. Me dice, calcule luego además la presión absoluta del gas. Me está pidiendo que calcule dos cosas. En pascales, si la presión atmosférica es igual a una atmósfera. Me da la densidad del mercurio, me da la densidad de la gravedad y me da la transformación de atmósferas a pascales. Listo. Aquí tenemos un golazo. ¿Cuál es el golazo que tenemos aquí? Que tengo mercurio. ¿Qué les había dicho del mercurio? Que la unidad de presión del mercurio es milímetro de mercurio, unidad de presión. Esto que vamos a hacer ahorita, lo que vamos a hacer ahorita, solo funciona cuando tengo mercurio. No funciona con ningún otro fluido. Ay, Dios mío. Solo funciona con el mercurio. No funciona con ningún otro fluido, chicos. Solo mercurio, grábense en eso. Solo funciona con el mercurio, punto. Entonces me está diciendo que esta diferencia de niveles es de ¿cuánto? 0,1 metros de mercurio de fluido manométrico. Si me quiero andar ahorrando el paso de andar calculando que la presión hidrostática es la densidad, la gravedad y por la altura, si me quiero ahorrar ese paso de estar calculando esto por medio de presión, de la fórmula de presión hidrostática,
Yo digo, bueno, soy más pilas, digo, bueno, tengo mercurio, ¿qué es lo que tengo que hacer para tener esto en unidad de presión? Tengo que llevar este 0,1 metros a milímetros, se acabó, se acabó. Tenemos que saber que en un metro hay 1000 milímetros como unidad. ¿Qué tenemos ahí? Entonces sería 0,1 por 1000, nos da 100, ¿no? Entonces esto es lo mismo que tener 100 milímetros de mercurio. Y listo, ese ya es un golazo, me ahorré de andar haciendo tanto cálculo, porque ya tengo la unidad de presión de la presión hidrostática. Punto. ¿Y qué más me dice? Ah, y ojo, ya está calculado el literal. ¿No? La presión manométrica, en este caso, ¿cuánto es? 100 milímetros de mercurio. Se acabó. Esa es la presión manométrica. Entonces, la presión manométrica aquí ha sido igual a 100 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Se acabó. Ya tengo calculado el literal A. Me decía, calcule la presión manométrica. Listo, tenga su presión manométrica. Así de sencillo, chicos. ¿Ve? Así de sencillito. Luego me dice, calcule la presión absoluta del gas. Listo, no hay problema. Si la presión atmosférica nos está diciendo que es de una atmósfera. ¿Y a qué equivale una atmósfera? Y si ven que aquí no hay, ¿no? Si ustedes son observadores, aquí no hay el datazo de cuánto vale una atmósfera. Entonces, por eso yo les aconsejo, ¿no? Si quieren ahorrar tiempo y andarse inventando el agua tibia, yo les recomiendo que se aprendan las unidades de presión. Una atmósfera que es igual a 760 milímetros de mercurio. Y mire, a mí no me da eso como dato. Entonces, si quiero ahorrar aún más tiempo, digo, bueno, ¿qué me voy a estar matando llevando todo a PSI? ¿Para qué me va a estar matando llevando todo a, ¿qué digo? A Pascal. Si ven que yo voy a trabajar es con la unidad milímetros de mercurio. Esa es la unidad que yo voy a trabajar. Y eso no me dan de dato. Entonces, el camino más corto es el que yo estoy haciendo. El camino más largo es llevar todo a Pascal. De Pascal, ahí sí ya puedo sumar. Yo no lo hago. Tienen que ustedes ser más pilas y decir, bueno, ¿no? Más fácil me resulta trabajar en milímetros de mercurio. Entonces, una atmósfera, nosotros sabemos que equivale a 760 milímetros de mercurio, más la presión hidrostática que ya tenemos. ¿Cuánto era? 100 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? 100 milímetros de mercurio. Sumo esto y esto nos da 860 milímetros de mercurio. Y ya prácticamente quedó resuelto el ejercicio, pero me dice que calcule la presión en pascal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como último paso, simplemente tengo que llevar esto a pascales. Nosotros sabemos que en una atmósfera de presión hay 101,325 pascales y... Ay, no, a ver, no. Ay, la gripe ya me tiene mal. A ver, una atmósfera de presión son 760 milímetros de mercurio y en 101,325 pascales tenemos una atmósfera. Entonces, esos 860, hijo, no sale ese valorzazo. A ver, pues sí, nos piden pascales, pues lleven pascales. Entonces, esa sería la presión en pascales. Ahora, también hay el caso, ¿no? También hay casos y casos, hay profesores también que son medios raros. Que les dicen, no, es que no está mal, que eso no debía haber hecho. Hay profesores y profesores. Entonces, quiero mostrarles y que eso les sirva también como justificatorio. Primero, ¿qué es el mercurio? El mercurio es un metal, cuál es la propiedad, entre comillas, de un metal? Que se puede expandir, que se puede contraer con la temperatura. Sin embargo, el mercurio tiene esa particularidad que se expande o se contrae muy poco, demasiado poco. Entonces, por ese motivo no afecta mucho a los cálculos. Entonces, les voy a mostrar para que ustedes puedan ver que lo que hicimos aquí es este tip, por así decirlo, este atajo, porque esto al final del día se convierte en un atajo. ¿Por qué está bien? ¿Por qué está bien ese atajo? Miren, le voy a hacer por el otro método.
El otro método sería todo en pascales. Entonces, sería primero sumarle 101,325, que es en este caso la presión de la atmósfera. Acá debería estar todo en unidades, sería 1360 milímetros de mercurio por 9,81 y por la altura de la columna. Ahí está. Nos sale 11,467 y a nosotros nos sale 11,400, no miento, 114,657, 114,666,6 pascales. Ahora, ¿cuál de los dos realmente está bien? Uno podría llegarse a preguntar, profe, ¿y ahora cuál está bien, cuál está mal? Ambos están bien, ambos están bien. Pero si ustedes me preguntan, ¿cuál de los dos está más bien? Más bien está esto. ¿Por qué? Bueno, ustedes todavía están medio chiquitos para entender, pero la densidad no es constante. Las densidades nunca son constantes. No existe densidades constantes. La densidad de todo, sea sólido, líquido, gas, lo que sea, las densidades están en función de la temperatura. ¿De acuerdo? Y aquí ni siquiera me dicen la temperatura. Entonces, aquí lo que se asume es algo constante que no está tan bien. ¿De acuerdo? Eso nada más se los dejo como dato. Entonces, si me preguntan cuál está más bien, más bien está esta. ¿De acuerdo? Porque este valor de aquí es más exacto. Porque la densidad, no sé si es la densidad correcta, porque la densidad varía en función de la temperatura. Sí varía. Sí hay cambios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, sea por un lado, sea por el otro, entonces al final del día no es que varía mucho. El porcentaje de error es bastante pequeño. Creo que solo hay un profesor, no me sé el nombre de ese profesor, pero es el único que molesta, que suele decir que deben usar la fórmula, ¿sí? Que tienen que usar la fórmula. En cambio, hay otros profesores que sí les enseñan lo que yo les acabo de dar, porque esto solo funciona con el mercurio. Solo funciona con el mercurio. No funciona con ningún otro líquido. Solo con mercurio. Grábense en eso. Solo con el mercurio. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas, preguntas? Pero veamos si tengo alguna otra. Así, sí. A ver, aguántense. Mm, Justo una chica me había pasado una pregunta. Ah, Bueno, hasta que te busques, Petercito. Chicos, no se olviden que estamos con los cursos vacacionales, entonces para que se inscriban, ¿verdad? Bueno, en este caso, no sé si Peter tiene el flyer, pero en este caso para los descuentos basta con que le tomen captura de pantalla que estuvieron en la reunión, porque me parece que no está el flyer así. ¿O sí? No, no está, pero bueno. Entonces, pilas chicos, igual lo que ofrece el curso son clases diarias, habrá días donde tengan doble jornada. Adicional a ello, las clases van a estar puestas en una parte teórica y en una práctica, y los ejercicios, pues como lo pueden ver, son en base a pruebas y exámenes, solo que depende del profe, ¿no? Peter le toma captura y ya les pone, en cambio los otros profes le pasan al látex y les ponen, o les transcriben y les ponen los ejercicios, pero son ejercicios basados en pruebas, exámenes, supletorios, dependiendo del tema que tengan. Eso chicos, entonces pilas, por hoy hay descuentos, los que realicen el pago de hoy. Y estén atentos, mañana hay clase de álgebra, cálculo para la Facultad de Ciencias también hay clases. Y si hay alguien de segundo por ahí, también hay clases de segundo. Eso chicos, entonces les dejo y ahí continúa nomás, Peter, gracias. ya. Bueno, para terminar con esta clase, dado que todavía no estoy bien. Entonces, vamos a acabar con este ejercicio, chicos, la verdad, porque sí estoy un poquito medio maluco. Entonces, veamos, dice.
Una pequeña burbuja de CO2 se eleva desde la posición 1 hasta la posición 2, como se muestra en la figura. La temperatura en la posición 1 es de 18 grados centígrados y la posición en 2 es de 40 grados centígrados. Calcula el volumen de la burbuja en mililitros en la posición 2 y su volumen en la posición 1 es de 100 mililitros. Bueno, en este caso esto es un ejercicio más de gases, lo resolveremos en su momento. Lo único que me interesa es que ustedes calculen las presiones que hay aquí, porque tienen que encontrar la presión que hay en el punto 1 y la presión en el punto 2. Pero noten ustedes qué es lo que tenemos. Tenemos nosotros estos datos. La densidad del aceite vale tanto, la densidad del agua vale tanto y nos da como dato la presión atmosférica. Entonces, en este caso, si yo quiero calcular la presión en el punto 1, ¿sí? Digo, a ver, la presión en el punto 1, yo tengo que calcular una presión que sea absoluta. Grábense en eso, siempre calculo la presión absoluta del gas. Entonces, en este caso, ¿a qué va a ser igual la presión absoluta en el punto 1? Va a ser igual en este caso ¿a qué? Aquí sí tengo que aplicar la fórmula general. ¿Por qué? Porque aquí no tengo un tubo en U. Aquí no hay un tubo en U. Esto no es un tubo en U. Entonces, ¿qué formulita tengo que aplicar? Tengo que aplicar la formulita general de la presión absoluta del gas. Tengo que aplicar esa fórmula. Porque no tengo un tubo en U. Estas fórmulas que vimos solo se cumplen para lo que es tubos en U, muchachos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es calcular como presión manométrica más la atmosférica. Entonces, en el punto 1, ¿qué tengo como presión manométrica? En el punto 1, yo tendría toda esta columna de líquido de fluido manométrico. Pero noten ustedes que tengo dos fluidos. Tengo aceite y tengo agua. ¿Qué tengo que hacer? Únicamente sumar las dos presiones. Sumar la presión que me está dando aquí más la presión que me está dando en este otro punto de acá del agua. La suma de los dos me da toda la presión hidrostática que se está generando en el punto número 1. Entonces, en el punto número 1 voy a decir, va a ser igual a la presión hidrostática que me genera el aceite. Entonces digo, esto va a ser igual a la presión hidrostática que me genera el aceite más la presión que me está generando el agua. Todo eso sería la presión manométrica, más la presión de la atmósfera. Ya que es igual a presión hidrostática, en el primer caso sería densidad del aceite por la gravedad. Aunque podríamos sacar factor común, ¿no? Sí, para no estar haciendo bastantes cálculos. Porque al final ustedes saben que es densidad, gravedad y altura. Entonces lo que permanece constante debería ser la gravedad. Entonces la gravedad va a ser igual a ¿qué? A la densidad del fluido, que en este caso es aceite, por la altura del aceite, más la densidad del agua por la altura del agua, de la columna del agua. Todo esto, finalmente, sumado la presión de la atmósfera. Y esa es la manera de calcular la presión absoluta en el punto número 1. ¿De acuerdo? Así deben ustedes calcular la presión en el punto número 1. Entonces, lo único que tengo que hacer es transformar lo que es las unidades. Entonces, ¿cómo transformo las unidades? Fíjense ustedes que, bueno, en este caso me daba en gramos centímetro cúbico. Y en este caso, lo que también nos tocaba transformar era estos centímetros a lo que es metros. Centímetros igual a metros. Aquí creo que decía 20, dice, o 70. Bueno, eso no me acuerdo. Vamos a tomar que dice 70. Entonces esto es lo mismo que tener 70 o 20. Bueno, 70 creo que dice. Sería 70 por 10 a la menos 2 metros. Y listo. Entonces ya solamente tengo que reemplazar en la fórmula. Y de esa manera entonces encuentro la presión en el punto 1. Y lo mismo tendría que ser para calcular la presión en el punto número 2. Solo que la presión en el punto número 2, en la presión absoluta, cambia un poquito. La misma fórmula se va a mantener igual, va a ser la manométrica más la atmosférica en este caso. Solo que ahora el único fluido que está interviniendo en el punto número 2, ¿quién va a ser?
En el punto número 2, la única presión que tenemos va a ser generada por la columna de aceite, más no la del agua. Entonces me toca borrar la presión del agua, porque únicamente sería ¿qué? La altura del aceite. Entonces aquí sería la densidad por la densidad, por la altura de la columna, la del agua se me va. Me quedaría más la presión atmosférica. Y de esa manera calculo la presión absoluta en el punto número 2. ¿De acuerdo? Punto número 1 y punto número 2. Eso, muchachos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de este ejercicio. Eso, chicos. Y el resto es simplemente reemplazar los datos. Nada más. Eso, muchachos, entonces, en el transcurso de los días, vamos a aprender en este caso a resolver este tipo de ejercicios. Este sería el segundo punto o el segundo apartado del tema de los gases, que es las leyes de los gases. Vamos a ver a todo lo relacionado a lo que es leyes de gases, que es definir nuestros estados. Con nuestros estados, vemos que